Hoy vamos a hacer una tarta turrón de avena y dulce de leche, con muchos frutos secos por arriba, así que quédate que sin más comenzamos. En una procesadora vamos a colocar 200 gramos de harina leudante. Si no tenés procesadora, también lo podés hacer a mano. Ahora le vamos a agregar 80 gramos de azúcar y 80 gramos de manteca bien fría. Y ahora vamos a procesar a una velocidad alta para conseguir un arenado. Como te dijimos, también lo puedes hacer a mano con las puntas de tus dedos, deshaciendo la manteca o con las puntas de unos cuchillos o unas paletas. Ahora que ya conseguimos el arenado, le vamos a agregar un huevo que cascamos por separado por seguridad y una cucharada de esencia de vainilla. Y así de simple es la masa de esta tarta turrón. Vamos a procesar y con la magia de la procesadora vamos a lograr un bollo enseguida. Y si la estás haciendo sin procesadora, solamente tenés que unir sin amasar. Ahora florearemos con harina la mesada de trabajo y uniremos la masa haciendo un bollito así de simple que vamos a poner en una bolsa o enfilmaremos para llevar a descansar a la heladera por 30 minutos. Y mientras descansa en la heladera nuestra masa, vamos a poner 100 gramos de manteca en una sartén que vamos a derretir y le vamos a agregar 80 gramos de azúcar. Y una vez que se integró todo el azúcar, vamos a agregar 100 gramos de avena. Revolveremos todo muy bien y cuando ya se integró todo, vamos a esperar a que rompa el hervor nuestra avena. Y una vez que rompió el hervor, la vamos a cocinar por 1 minuto y luego retiraremos para enfriar. Ahora vamos a engrasar un molde de 22 por 22 centímetros que lo podemos hacer con aceite o con manteca. Y luego le vamos a agregar harina para enharinarlo. También lo llevaremos a enfriar. Transcurridos los 30 minutos de enfriamiento de la masa y de nuestro molde, vamos a estirarla con un papel film. Esta es la manera más fácil de estirar una masa sin renegar que se te pega en la mesada. Le ponemos un poquitito de harina tanto por arriba como por abajo y la vamos a estirar de la forma de nuestro molde. Esta tarta lleva muy poca masa, tenemos que estirarla de medio centímetro de espesor. Pero si te gustan las tartas con más presencia de masa, podés duplicar la receta. Y una vez que ya nos aseguramos de tener estirada esta masa, la vamos a colocar en la misma tartera, dando la vuelta y retirando así de fácil el film. Y ahora se trata de ir cubriendo las partes que no tienen masa. Para facilitar la tarea, enharinate la punta de los dedos y vas cubriendo todo el molde. Ahora tenés que bajar todos los bordes porque esta tarta turrón no lleva borde. Así que trabaja todos los bordes con tus manos bajándolos. Y una vez que ya tenés preparado toda la masa, vamos a agregar 2 cucharadas generosas de dulce de leche. Que te recomiendo esté a temperatura ambiente y sea dulce de leche común, no repostero. Y procura no cubrir los bordes. Ahora sí, vamos a agregar nuestra avena que ya está fría y podés ponerla en toda la masa, inclusive en los bordes. Mientras tanto, el horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados. Por encima de la avena vas a agregar nueces y almendras o frutos secos a tu gusto. También podés agregar chispas de chocolate y vas a presionarlas un poquito para que se hundan dentro del dulce y la avena. Y ahora sí, cocinalo por 25 minutos en el horno a 180 grados y te va a salir esta maravilla de torta turrón de avena y dulce de leche. Y luego que bajó un poquito la temperatura lo pude desmoldar.
Si te gustó esta receta, déjanos tu like y no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está aquí debajo. Deja enfriar por completo la preparación e incluso podés enfriarla en la heladera y compartirla con los que vos más quieras. Esta es una receta ideal para las mesas de Navidad y fin de año. Torta, turrón de avena y dulce de leche. Ahora sí, a disfrutar esta receta y por aquí te dejamos muchas más de Experiencias R, que tiene un canal lleno de recetas de cocina riquísimas. Será hasta el próximo video. Chau, chau, chau y a volar.